Buenos días, vamos a estar abriendo entonces en Primera Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses 4. Antes de empezar a leer, vamos a orar, hermanos. Vamos a buscar la guía del Señor. Padre Santo que estás en los cielos, te damos las muchas gracias por este domingo, por poder reunirnos, por poder estar los unos con los otros. Te pedimos, Señor Dios, que tú me estés hablando por medio de mí. Quítame del medio, Señor, habla tú. Gracias por todas las enseñanzas recibidas en la semana en el estudio. Gracias por lo que escuchamos hoy, estuvimos todos reunidos. Y Señor, te pido una bendición especial por este mensaje. Te doy las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar a leer. Primera Tesalonicenses 4, vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el 8. Y dice así, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera en que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Y así abundéis más y más. Versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3. Este es el versículo más principal de todos. El versículo central. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Punto y coma. Silencio. Seguimos con la idea. Que os apartéis de fornicación. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Bien, hermano. Habíamos estado viendo en el versículo 3 que Pablo estaba preocupado por los hermanos de Tesalónica, la persecución, y lo manda a Timoteo. Timoteo trae buenas noticias, y como decimos acá en Córdoba, cuando trae buenas noticias le vuelve el alma al cuerpo. Como dice en versículo 6 del 3, cuando Timoteo volvió a vosotros de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de fe y amor. Entonces, cuando Pablo recibe esas noticias, se alivia de saber que estaban bien los hermanos en fe y amor. Y al último, para entrar en la sintonía con lo que vamos a estar hablando, lo vimos el domingo pasado, Pablo ora. En el versículo 11 del 3 dice: mas el mismo Dios, Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino vosotros. Pablo tenía el deseo de ir a visitar a los tesalonicenses de vuelta. Y que el Señor los haga crecer y abundar en amor con los unos con los otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados que vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Como veremos, todos los pasajes nos están hablando desde un comienzo de la santidad. Y vamos a estar viendo qué es la santidad. Pero también nos está hablando de algo más. Está hablando de la inmoralidad. Entramos en el capítulo 4, en una parte práctica, es la parte práctica de la carta. Y Pablo va a estar hablando de cómo el creyente tiene que estar, cómo debe comportarse el creyente. ¿Por qué?
Ya estamos viendo desde un principio que inmoralidad se condena aquí. Que un hijo de Dios no puede vivir una vida inmoral. Un hijo de Dios no puede ser santificado si vive inmoralmente. Un hijo de Dios no puede continuar pecando. Un hijo de Dios no puede continuar pecando, pero es posible que como hijo pródigo se meta en el chiquero. ¿Dónde en el chiquero? Hablamos esta mañana de eso. Pero no podemos vivir toda nuestra vida en un chiquero. O sea que tenemos una esperanza de salir de ese chiquero. Bien. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 1? Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera en que aprendiste de nosotros, cómo conviene conducirnos y agradar a Dios. Así, más y más. Y vaya que lo sabían los tesalonicenses que aprendieron. ¿Aprendieron? ¿En dónde dice eso, hermano? Tesalonicenses. Pablo les recuerda cómo conocieron el Evangelio en medio de gran tribulación. Conocieron el mensaje y siguieron predicando el mensaje. Hasta el punto de que cuando iban por las regiones de Acaya, Macedonia, a donde iban a predicar, decían, ¿qué tuvieron los hermanos tesalónicos? Pasaron a ser ejemplos. ¿Cómo aprendieron? Agradar a Dios, predicando la palabra. ¿Y cómo que aprendieron todo eso? Cuando Pablo les predica verbalmente la palabra en medio de gran tribulación. Y una de las cosas por las cuales aprendieron ellos es por medio de la predicación del Evangelio. Y a su vez también aprendieron por medio del ejemplo que Pablo les dio a los hermanos. ¿Y cómo me puede decir cómo fue eso? Versículo 2 de 10 del capítulo 2 dice: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santijusto y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo había predicado con su ejemplo también. Era de decir, hacer, de decir y hacer. Entonces, lo que está diciendo en el versículo 1 es: hermanos queridos en Cristo, nosotros sí les enseñamos a vivir como Dios le agrada. ¿Cómo es que a Dios lo podemos agradar? Una vez se puso a pensar que cuando nuestros hijos, esto es un ejemplo, nosotros como padres a veces nos agradan y a veces engañan. Entonces, ¿cómo es cuando nos agradan nuestros hijos? Bueno, en realidad cuando nos desagradan, porque se la matan, hacen lo que desobedecen y no nos agrada. ¿Nos vamos a recompensar por eso? Bueno, entonces, ¿cómo es que agradamos? ¿Cómo nos agradan ellos a nosotros cuando se sacan buenas notas, cuando se portan bien? Y nos da el deseo de recompensarlo. ¿O no? Entonces, dice, ¿cómo conviene conducirlo? Como conviene conducirlo es porque se le ha dicho cómo hacerlo. Y agradar a Dios. Así abundamos más y más. Entonces está diciendo, hermanos queridos, en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como Dios le agrada. Y ustedes, a la verdad, viven así. Ellos estaban viviendo como habían sido enseñados. Antes, le rogamos y les animamos de parte del Señor Jesús que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Que nos estemos esforzando. Pero para comenzar a esforzarnos tenemos que empezar. Versículo 2 dice:
Porque ya sabéis qué instrucciones nos dimos por el Señor. Está diciendo, ustedes ya conocen las instrucciones con la autoridad que recibimos de quién, de parte de quién, del Señor Jesús. Es palabra de Dios. Entonces viene lo que es el tema principal. Se nos revela aquí la voluntad de Dios. ¿Cuál es vuestra santificación? Y que os apartéis de fornicación. Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él. Y en este caso, el contexto del texto habla de la inmoralidad sexual. Está diciendo, os apartéis de fornicación. Que no tengan relaciones sexuales prohibidas. No solamente habla de relaciones sexuales, utiliza la palabra porneia. Fornicación significa porneia. Porneia es todo lo que tiene que ver con las pasiones sexuales. Todo lo que se imagina usted tiene que ver con eso. Dios nos habla de que su voluntad es la santificación. Como veremos, este mensaje es para los que ya conocemos a Cristo y estamos trastabillando en ciertos puntos. Dice, versículo 4, cada uno sepa tener su propia esposa en santidad de honor. Dice que cada uno sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. Como algo sagrado y digno de respeto. Somos hijos de Dios, ¿quién mora dentro nuestro? El Espíritu Santo. Por eso no se puede ir de la mano de la inmoralidad y crecer con las cosas de Dios. O sea, es una cosa, o sea, es otra. Dios mismo, cuando nos revela su carácter en la Biblia, en Apocalipsis, no tolera el término medio. O sos una cosa o sos otra. De mi boca te vomitaré. No tolera lo tibio. Por lo tanto, nosotros, como hijos de Dios, y si estamos caminando con Dios, no debemos consumir ciertas cosas y rechazar esas cosas. Debemos dominar esos malos deseos, especialmente sexuales. Y no debemos comportarnos, como dice el versículo 5, como los que no creen en Dios. Triste, ¿no? Y lo hay. Cristianos no saben que son cristianos. No hacen diferencia. No se refleja el amor de Dios en eso, porque la voluntad de Dios empieza por obedecer a Dios. ¿Y cómo obedecemos? Mediante su escritura. ¿Por qué? ¿Por qué la escritura? Porque es la palabra viva de Dios. Si nosotros no leemos, ¿para qué vivimos? Si nosotros no oramos, ¿para qué respiramos? Me pongo en primer lugar. Como los gentiles que no conocen a Dios, no nos comportemos como no creemos en Dios. Porque todos creemos en Dios. Todos creemos que Dios no existe. Todos creemos que queremos que Dios está. Pero no le creemos a Dios. Por tanto, debemos obedecerle a Dios mediante su palabra, ya que su voluntad es vuestra santificación. Y nos está pidiendo algo, que os apartéis de fornicación, de todas esas cosas malas. Dice, y que ninguno agravie, ni engañe en nada a su hermano. ¿Qué es agraviar? ¿Alguna vez pensó que es agraviar?
Agraviar es ofender, especialmente ofender la dignidad y el honor en su credibilidad a otra persona. ¿Y qué es engañar? Hacer creer a alguien que no es verdad. Y dice, esto a mí se me pone la piel de gallina. Dice así, con respecto a qué es lo que pasa cuando uno practica todas esas cosas. Dice que el Señor castigará duramente a los que se comporten así. Estamos hablando de gente que conoció a Cristo. El Señor es justo, no tolera el pecado, lo vimos en Romanos hoy. El Señor es justo y para con el pecado no lo tolera. Por lo tanto, Dios castiga duramente a los que se comporten así. Por el simple motivo de que Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir de una manera santa. Vamos a estar hablando de qué es la santidad. Nos imaginamos la santidad como que vamos a venir de la iglesia con un pelo bien cortadito, la barba viejita, perfumadito, bien vestidos. ¿Qué es la santificación? A ver lo que estudiamos en Roma, el fundamento. ¿Se acuerdan qué es la santificación? Yo tengo una chica. Hemos leído, nosotros participamos siempre de lecciones básicas doctrinales. ¿Qué es la santificación? ¿Qué significa la palabra santo? Empecemos por ahí. Bien. Entonces, si la palabra santo significa apartado, la santificación quiere decir que somos puestos aparte. Veríamos hoy en Romanos la culpabilidad del hombre, pero Dios es tan bueno, aguanta tanto, que nos ha dado una solución que es la justificación. Como cristianos conocemos muy bien porque hemos llegado a eso. Entonces, la voluntad de Dios y agradar a Dios es vuestra santificación. ¿Y cómo obtenemos la santificación? ¿O cómo es lo que es la santificación? Por medio de la santificación somos separados ¿de quién? Del pecado. Por medio de la santificación somos separados ¿hacia dónde? Hacia Dios. Hay una ilustración aquí en Fundamentos que dice, ilustración apropiada de esta separación en una cosa es el matrimonio. En el momento que la novia se va a casar, estamos a punto de un casamiento, en el momento que la novia se va a casar, ¿de quién se separa? ¿De quién se separa la novia? De los padres, de su familia, de los que lo rodean. ¿Hacia quién se separa? Hacia su esposa. Esa es la idea de la santificación. La santificación es nosotros somos separados del pecado y somos separados hacia Dios. Tenemos una necesidad de santificación, porque si mal no recordamos, y todo lo tenemos presente en este texto de Jeremías 17, es que nuestro corazón es, vamos a leerlo, Jeremías 17:9. ¿Cómo es nuestro corazón, hermano? Pura felicidad, amor, en nuestra naturaleza humana. ¿Cómo es? El que lo encuentre que lo lea. Engaño con mi corazón, no sé todas las cosas, y perverso. Bueno, el
Entonces, ¿cómo es nuestro corazón? Es engañoso y perverso. Esa es nuestra naturaleza. Porque nuestra carne, como dice, engañoso es el corazón, nuestra carne nos va a querer engañar. Nuestra carne nos va a corromper, nuestra carne nos va a destruir. Eso lo encontramos en Gálatas, lo hemos estudiado luego. Por lo tanto, necesitamos santificarnos. ¿Y cómo nos santificamos? Por medio de la palabra. Juan 17:17. Pero para entender qué santificación está hablando aquí, dijimos que este mensaje es dirigido para nosotros, los que somos de Cristo, los que hemos conocido a Cristo. Por lo tanto, tenemos una santificación posicional. Al momento de conocer a Cristo, nosotros somos santos, separados y apartados para Él. Y la santificación progresiva, de esto estaba hablando. Pero la santificación del día a día. El reto es que nuestra práctica esté sintonizada con nuestra posición de santos. Es lo que llamamos santificación progresiva. Para que entiendan, vamos a dar un ejemplo. Lo voy a leer. Princesa pobre. De acuerdo con la leyenda rusa, Anastasia Romanov, hija del último zar ruso, se extravió cuando su familia fue ejecutada en la revolución bolchevique a principios de los años 1900. Aunque era de la realeza, se dice que Anastasia vivió una vida de pobreza. Era princesa por posición, pero pobre por práctica. La historia de Anastasia puede ser que no sea cierta, puede ser que sea cierta, pero la ilustración es deslumbrante de la experiencia de la mayoría de los creyentes. Aunque Dios nos ve tan puros como Cristo, nuestra práctica es tristemente inconsciente, abrazando el pecado muchas veces. Aunque hemos nacido en la familia de Dios y hemos heredado la posición y todos los privilegios de hijo, a menudo vivimos en pobreza espiritual y esclavitud del pecado. La santificación progresiva, que también es la santificación que se llama práctica, es la de la vida, la que nos está instando y exhortando Pablo aquí en Tesalonicenses, es la santidad en la vida diaria. Santidad que ya posicionalmente lo tenemos como miembro de la familia de Dios. Entonces, hermano, ¿qué meta tiene todo esto? Porque se nos está instando, se nos está exhortando con fundamentos que seamos santos. ¿Qué meta tiene todo esto? ¿Ser felices? Filipenses 2:5 y Romanos 8:29 nos habla de esto. No vamos a ir por cuestiones de amor al tiempo. Pero la meta de la santificación no es algo místico de ser felices y estar todo el día sonrientes, sino es la mayor preocupación de Dios que no sea feliz, sino que seamos más y más parecidos a Cristo. Cuando Dios nos ve a nosotros, los que hemos creído en Cristo, ¿a quién ve? A Cristo. La santificación, hermanos, es un proceso que Dios va a obrar en nuestras vidas. Dios va a obrar por medio de herramientas, por ejemplo, y más fundamental es escuchar la voz de Dios. Y como buenos bautistas que somos, el primer distintivo bautista, ¿cuál es?
La Biblia es la única autoridad de fe y de práctica. ¿Por qué? Porque es la voz misma de Dios. ¿Quiere ser rebelde? No obedezca. Es su elección. Mi elección es seguir caminando con miles de errores, caminando con Dios. ¿Por qué? Porque el proceso de la santificación es como aquel escultor que está tratando una piedra para sacar una obra maestra. Golpea, duele, pero el Señor sabe lo que nos administra siempre, porque Él es bueno, nos ayuda en todo para que nosotros crezcamos, no para quedarnos estancados. Dios utiliza una variedad de herramientas mediante su palabra. Juan 17:17, en Efesios 5:26, nos purifica por su palabra. Marcos 14:38, estando atentos y orando. Mediante pruebas nos hace crecer. Y empezamos a confiar cada vez más en Dios. No sé si se dio cuenta que cada vez que hablamos de santificación, lo demás se va achicando. Debemos apartarnos, pero debemos preocuparnos por ser cada día más santos. No significa andar externamente hermosos, divinos, y que todos digan, oh, qué hermosos son. No. La santidad, Dios quiere que nosotros caminemos de adentro para afuera. Dios quiere un cambio de corazón. No está mal cambiar ciertos hábitos, no está mal. Al contrario. Pero Dios declara repetidamente en la Escritura que Él desea un cambio de corazón. Esto es para nosotros, hermanos. Un cambio de corazón. Es simple. Las herramientas las tenemos. Dios habla por su Escritura todo el tiempo. Porque Dios, como dice el versículo 7, no nos llamó a la inmundicia. Cada vez que escucho la inmundicia me acuerdo el pastor ejemplificando que la abraza. No queremos soltar. Me pasa, nos pasa. Luchamos contra el pecado. Somos humanos. Estamos en un proceso de santificación. ¿Dónde va a ser que vamos a terminar con todo esto? Cuando el Señor nos llame. Hasta que empezó su buena obra. Va a culminar. La santificación es un proceso, hermano. 3 años, vamos a ir por el 4.º año y volvemos a caminar con Dios y nunca espero estar acá. Este estudio de Romanos me hizo ver, me habló muy personalmente del Señor, de dónde me sacó y cómo era y de dónde me sacó. Muchas veces le caemos diciendo no tenemos ningún fruto. La hermana Vero me dice, no tenés ningún fruto. Y descubrí que frutos hay. Poder, hermano, se puede. No en las fuerzas humanas. Debemos estar orando, leyendo, aplicando. Oramos, leemos y aplicamos. Es como empezamos a dar un paso. Hablo como experiencia personal. Cumplir la voluntad de Dios es obedecer.
Y a veces uno obedece la voluntad de Dios y dice, está bien. A lo largo y a lo corto el Señor te habla y te dice lo que hiciste está bien. ¿Por qué? Pusiste en práctica lo que yo te hablé por medio de la palabra y el resultado fue, ahora no es inmediato. Hay que trabajar, sí, muchísimo hay que trabajar. Pero muchas veces vamos a decaer. ¿Pero qué? El fracaso no necesita un final. ¿Dónde lo vemos eso? Filemón, llega la carta de Filemón, cortita. Y va a haber a Onésimo. Uno que ha sido útil puede llegar a ser útil para la gracia de Dios. Bien, hermano. Entonces, estuvimos viendo de que Dios da la llave de la salida. La salida es la santificación. Que es a partir de todo lo que tiene que ver relacionado sexualmente. ¿Por qué? Como dijimos, un hijo de Dios no puede vivir una vida inmoral. No abracemos el pecado, porque estamos llamados a ser apartados para Dios. Estamos llamados hacia Dios. Estamos separados de este mundo. Por lo tanto, comencemos. ¿Y cómo lo comenzamos esto? Arrepintámonos. Nos arrepentimos una vez como pecadores. Y se siente que está mal usted mismo. Y que no encuentra ese no sé qué que no se llama. No sé cómo se llama. Es porque Dios lo está llamando. A mí me llamó. Me sacó de la inmundicia de este mundo. Yo conociendo las cosas de Dios. Hablando. El Señor me exhortó a volver a los pies de Él. Le pedí mil disculpas. Me arrepentí de lo que había hecho. Me arrepentí de haberlo dejado. Y el Señor nos hace crecer cada día más. ¿Cómo nos hace crecer? Leyendo la palabra, orando, respirando, escuchando su voz. El pastor siempre nos dice, escuchen su voz. Escuchen su voz, escuchen su voz. La voz del Señor es perfecta. Que nos va a confrontar, nos confronta, pero para que crezcamos. Como dice la Escritura, nos alienta, llevando el yugo, porque es ligero, es liviano y es fácil. La venida de Cristo está cerca, hermano. Espero que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad, obedeciéndole, agradándole en todo, predicando el Evangelio. Y recordemos, hermano, que si esta frase me quedó tan grabada desde que leí todo esto, que es posible que el hijo pródigo se meta en el chiquero, pero no puede vivir todo el tiempo en el chiquero. Somos hijos pródigos, hermanos, muchas veces. Volvamos a la casa de nuestro Padre. Volvamos. Es bueno para nosotros. Y se va a sorprender. Bueno, hermanos, espero que eso sea bendición y edificación del mensaje. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te doy las gracias por poder exponer tu palabra, porque tú hablas. Y gracias, Señor, porque primero y principal aprendí mucho de ti, Señor. De tu carácter bondadoso que tienes para con nosotros y de que tu voluntad es perfecta. Danos la fuerza para obedecerte, Señor. Muchas gracias, Señor, por estar con nosotros y te pedimos
ayudas en un montón de cosas. Perdona nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las muchas gracias